¡Annyeonghaseyo a todos! ¿Qué? Es que hoy vamos a comer comida coreana auténtica. Estoy emocionada. Estamos en la ciudad vieja de Jerusalén y como dijo Oksana, vamos a comer comida coreana. ¿Sabían que hay un restaurante coreano en la ciudad vieja? Muy loco. Pero antes, suscríbanse al canal, déjenos un like, un comentario si probaron alguna vez comida coreana. Y yo tengo muchas ganas de empezar, tengo ganas de probar comida. Yo también. ¿Vamos? Vamos. Mira dónde estamos. Nos equivocamos un poquito con la ubicación, pero mira. Para que la gente sepa, este lugar fue cerrado por 1 año y pico y ahora está abierto de vuelta. Seoul House es un lugar kasher de comida coreana, también hay vegano y por fin todas las cosas que vi en las series coreanas se va a cumplir a una realidad, porque no hay lugares así auténticas en Israel de comida coreana. La verdad que es el primero y el único que conozco yo, y Amorush para mí es un sueño que va a cumplir en este video mismo. Sí. Sí, siempre escuché kimbap, kimchi, cosas así. Ahora vamos a ver no solamente qué es exacto, sino también el gusto de estas cosas. Me encanta. Claramente agarramos este lugar, creo. ¿No? Sí. Mira, en la cultura coreana hay que sacar los zapatos antes de entrar a algún lugar. Y acá tipo, ¡ay! No, mira el cartel. ¡Qué hermosura! Ahora llegué a mi lugar preferido. Bueno, qué suerte que cambié mis, ¿cómo digo socks? Medias. Sí, eso, cambié mis medias. Vamos a estar. Che, me siento en Corea, Vení, te invito. Nunca te vi tan feliz. Para la gente que no sepan, en Corea también es muy común que la gente se sienten así y comen de una mesa bajita, sin sillas y sin nada. Si preguntas a mí es lo mejor. Lo mejor. Eso me toca todo. Sí. Quiero contar que mis primeras impresiones del lugar es que es súper acogedor, ¿no? Sí. Es como Y sentís chiquitito, te sentís en otro mundo. Además es como, está ubicado en la ciudad vieja de Jerusalén y es como muy random que haya un restaurante coreano así, chiquitito, medio escondido, de la nada. Me encanta. La verdad es que cuando entré me sentí que estoy entrando en otro mundo, en otro país. Mira lo que tenemos acá. Acá podemos ver cómo parecen los platos del restaurante, digamos. Y por ejemplo, acá yo puedo ver así de una que parece como sushi, pero yo ya conozco la comida coreana y sé que no es sushi, es kimbap. Seguramente lo digo mal, pero es kimbap. Y mira eso, por ejemplo. Claro, pará, no es verdadera la comida, es ¿No? tipo... como de plástico. Mira, de las cosas que vi, siempre vi así videos de YouTube sobre los países del este, tipo Japón y Corea, y ponen así los platos afuera para que gente que entienden cómo exacto parecen las Wow. comidas. La verdad que tienen que también hacerlo acá. ¿Te parece uno así de falafel? Mira, acá también tenemos fotos de bandas de grupo y cosas así. Claramente no puedes venir a un lugar de comida coreana sin un poco de K-pop, ¿no? EXO son muy conocidos. Sí, si preguntaste, EXO reconocidos. Yo no los conozco. Claro, pero yo sí. Yo no sé qué vamos a pedir. Yo dije antes a Gastón que vamos a pedir una entrada muy popular y 2 platos principales populares, una vegana muy spicy porque me encanta spicy. Y ala, volvemos cuando traen la comida. Claro. Bueno, voy a comer mi tteokbokki, el rice cake. Ahora entiendo por qué es rice cake. ¿Tiene gusto a arroz? Tiene gusto de cake, de torta, tipo la masa. Wow. Mira eso, parece de verdad que estoy comiendo una tortita de arroz. De arroz, digamos. Muy rico, me encanta. Si vamos a Corea pido esto.
Tuyo. Vamos a probar el mío ahora. Por lo que podemos ver, tiene un huevo, por lo pronto, acá arriba. Acá vemos zanahoria, champiñones, algo verde. ¿Esto qué es? Eso parece azzurro que hay en el mar. Ah, algas. Algas, Calculo. ponele, no sé. Esto blanco que tampoco ahora se me fue el nombre. Es nevatín. Nevatín. Tremendo. Wow, muy picante. ¿Sí? Muy picante, sí. Ah, me encanta. Teníamos que pedir al revés. Vamos a pedir agua. Jugamos un jueguito coreano con Oksana. Yo te digo palabras amorosas y vos me decís qué pensás que significa. Empezamos. 안녕하세요. Hola. ¿Sí? 감사합니다. ¿Cómo? 감사합니다. Así, con eso. Gracias. ¿Sí? Bien, 2 palabras, ¿eh? Ahora más complicado. Chincha. ¿De verdad? ¿Sí? Amor. No, es que me doy cuenta por tu cara. Y si digo así. No, ahí hubiese pensado que es un insulto. Una más. Una más. Sarangi. Te amo. Entonces, por ejemplo, ¿puedes decir una frase entera en No, coreano? no hay chance. No, solo palabras. 날 보면 그냥 좋아 매일 보고 싶어 You are Tipora. I'm Zipporah. And what is your Korean name? My Korean name is Bungja. The Bungja means like a daughter of phoenix, like a bird. Imagine of a bird. So when I was converting, I asked my husband Moshe, what's a bird in Hebrew? He said a female bird is a Zipporah. I said that's my name. How long do you live here in Israel? Well, I made Aliyah like 25 years ago. How did you come to make a converse? Conversion? Yeah, do you mean? converging, sorry, like to Judaism. You have to learn. I lost everything by divorce, being divorced in Korea, and I lost everything, my kids, my everything. So I wanted to start. We say when you change the place, you change mazel. Yes, You know. it is. משנה מקום, משנה Yeah, מזל. that's right. It was very difficult journey to convert, to get married, Orthodox way. So I learned. I mean, I always loved the Israel. Just never been there, you know. So when I converted, my husband to be gave me a gift to land of Israel. What do you think is so special in the Korean food? Korea is like a peninsula surrounded by the ocean, and then a lot of mountains. So we have a lot of plenty of those mountain veggies and wild vegetables and mushrooms and then also the fish, and then also there's a lot of non-kosher stuff, but there's ocean animals. What is the reaction of the Israelis to the Korean food? Israelis love Korean food. Israelis love Korean. I have to tell you, not just Israelis. Koreans love feeding people, We're very proud about our food. And actually, matter of fact, the government is pushing the Korean food out. And this is why I like all this Korean culture, It's amazing, really. I look back, wow. I never thought the Korean food is going to be so popular all over the world. So you say that the Korean government made a great job. Great job. It was. Make all fresh. Yeah. There is no doubt that we will come for the kubuki, tteokbokki. Tteokbokki. Yeah, tteokbokki. What does it mean, Korean kosher food? Kosher has a certain rules, right? There's kosher meat, kosher fish, and it has to be also kosher clean. And then some things like you can't have a going to turn the fire on. You have to have a Jew turn it on. So there's a lot of things in order to get the heksherim. Very hard, but it takes a lot of time and trying to go back and forth. And if you have something that you can't figure out what it is, and they want to know everything what went in there, how it went in there, So if we can't come up with something, we have to change the ingredients.
By the way, my restaurant is the only one in the world. Kosher Korean restaurant. Authentic is only one. I'm the only one. It's hard. It's not a money making, rather just kind of like a, PR for Korean cultures, Yeah. We can say that we are in a very special place in the world. How did you decide to open a Korean restaurant in the old city of Jerusalem? Oh, because I live in Older City and I'm retired. I don't want to drive in and out. Older City is tough to get in and out. And people get lost here. I believe that Hashem, the God, created the world, the mountain Hamoria, and the heaven and earth meets. That's where our temple is. So I believe that if I want my kosher Korean restaurant, not here, just here, but spread out to the world, it has to start close to Mount Hamoria. Tzipora would like to say to you, 감사합니다. 정말요. If I want to say to you goodbye, how should I say it in Korean? 안녕히 계세요. Y con eso terminamos este video delicioso que nos hizo alegría en las pancitas. Gastón, ¿cómo te fue? Me encantó. Siempre me gustan los videos, la gente ya sabe, donde comemos. Y sobre todo un video así, donde comemos algo nuevo, algo auténtico, algo que no conocíamos. La verdad, te digo la verdad que Tzipora sumó mucho a toda la experiencia. Escuchar su historia personal y entender que estamos en el único lugar kasher de comida coreana en el mundo me hizo sentir muy especial. A mí también. Si a ustedes también les gustó el video, déjenos un like, un comentario. Si probaron una vez comida coreana, si les gustaría probar comida coreana. Y nos vemos la semana que viene o en el próximo video. Chau.